Abrimos un martes más nuestro consultorio médico en Más de Uno Guipúzcoa y hoy tenemos con nosotros, además aquí en los micrófonos de Onda Cero, al doctor Gregorio Garmendia. Es urólogo de Policlínica Guipúzcoa para hablarnos sobre la cirugía robótica para el cáncer de próstata. Doctor Gregorio Garmendia, eguerdión, muy buenas. Guardia, muy buenas, ¿qué tal? Encantado de saludarle y de compartir unos minutos de radio para explicarles a los oyentes, de una forma sencilla además, qué es la cirugía robótica y sobre todo qué beneficios aporta para la cirugía en el cáncer de próstata. Gregorio. Pues sí, le comento. Bueno, la cirugía robótica es un tipo de cirugía un poco diferente a la convencional, ¿no? A la que tenemos, a la que entendemos, esa de la incisión, e incluso de la laparoscopia, ¿no? En este tipo de cirugía que llamamos robótica, lo que hacemos es servirnos un poco del acompañamiento, de la ayuda de un robot, Uh-huh. que nosotros conectamos, digamos, a nuestros instrumentos y a su vez vamos a hacer que estos se muevan o los manejemos desde una consola. Para poner un ejemplo práctico, sería la mesa de quirófano donde está el paciente, el cirujano no estaría ahí, sino que estaría, digamos, a unos metros manejando, pues eso, una consola como si fuera un videojuego, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Uh-huh. Al moverla desde esta pantalla, con una serie de pedales, con una serie de mandos, pues movemos los instrumentos que están sobre el paciente, pero en ningún caso entramos, digamos, en contacto con él, digamos, de forma física directa, por decirlo de alguna manera. Claro, pero bueno, hablamos de cirugía robótica, pero es el cirujano quien opera realmente, ¿no? No es el robot. Sí, esto siempre lo explicamos, ¿no? El término que se ha acuñado es cirugía robótica, pero no sería un robot propiamente dicho, ¿no? Con inteligencia artificial. Sería lo que llamamos más un procedimiento amo-esclavo. Es decir, Claro. los pedales, los mandos que manejas desde esta consola, de este videojuego, por decirlo de alguna manera, estos movimientos se transmiten a las pinzas, a los instrumentos que están sobre el paciente, pero estos no se mueven de forma independiente, no conforme a un programa informático, sino que eres tú, el cirujano, el que va a decidir qué tipo de cirugía hacer, por dónde disecar, qué tipo de sutura, etcétera, etcétera. Es decir, la máquina hay que manejarla, no tiene Claro. inteligencia artificial para tomar decisiones de forma, digamos, espontánea, autónoma, independiente. O sea que en estos casos es el especialista el que decide qué movimientos va a ir haciendo ese robot en cada momento. ¿Y se pueden operar todos los casos de cáncer de próstata con cirugía robótica o está indicada solo en algunos casos muy concretos, doctor? Bueno, la verdad es que hoy en día de los pacientes con cáncer de próstata que intervenimos, una gran mayoría se hace con cirugía robótica. En todos ellos, habitualmente vamos a obtener una ventaja competitiva, ¿no? Es decir, esta mejor visión en 3 dimensiones, mejor acceso, digamos, el giro de las pinzas en 360 grados, las energías, digamos, que puedes acoplar al robot, etcétera, etcétera. Claro. Ya te digo, aportan una ventaja en la mayoría de los pacientes, pero es cierto que es en algunos tipos de tumores y de pacientes más determinados donde mayor adelanto, mayor ventaja se consigue. Es decir, aquellos pacientes con tumores localizados en los que buscas, por un lado, la curación y además la preservación de funciones tan importantes como son la erección y la continencia, son donde está, digamos, más indicado y más, digamos, avances se han conseguido. Hombre, y le iba a preguntar por la experiencia del paciente. En este caso, claro, será muy favorable, ¿no? ¿Cómo es precisamente la experiencia del paciente después del ingreso hasta la cirugía? Pues yo diría que es muy satisfactoria. La verdad es que todos los estudios de calidad, los estudios los test que se pasan a los pacientes en todos los centros suelen ser, digamos, muy satisfactorios, sobre todo si se comparan con las técnicas, digamos, convencionales. Lógicamente, el paciente tiene un estrés asociado, tiene una Claro. incertidumbre por la intervención, por su propia enfermedad, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que no exista una incisión como las cirugías convencionales grandes, que el paciente pueda deambular, moverse de forma precoz, que pueda ingerir alimentación de forma precoz, que se incorpore a una vida, digamos, normal, entre comillas, más rápido, incluso a la vida laboral,
que ese tipo de funciones que pueden verse mermadas, pues como decíamos antes, la erección o la continencia en cirugías convencionales, aquí se pueden recuperar, digamos, en un porcentaje mayor o más rápido, lógicamente, pues le va a animar bastante, le va a ayudar en su recuperación. Y ya digo que habitualmente las encuestas de satisfacción reflejan un poquito esa situación, y lo cual, pues bueno, es bueno para el paciente y también lógicamente para nosotros. Claro. Y hablando de recuperación, precisamente, ¿cuáles son los mayores o principales beneficios de la cirugía robótica para el paciente, precisamente en esos términos de recuperación y calidad de vida, doctor? Pues la verdad es que existe una diferencia significativa, ¿no? Así como a nivel oncológico, el tipo de abordaje, digamos, convencional abierto, laparoscópico o robótico no está claro, digamos, que tenga, que sea beneficioso este último. Está claro que los beneficios para la obtención de una calidad de vida como previa a la cirugía y la recuperación más rápida están claramente, digamos, del lado de la cirugía robótica. Es decir, menor tiempo, digamos, de ingreso, menor porcentaje de transfusión, menor dolor posoperatorio. Probablemente esto va a redundar en una más rápida recuperación también anímica, Claro. Incorporación más rápida a la vida normal, incorporación más rápida incluso a la vida laboral. De alguna manera, normalización de su vida en muchos aspectos, como podía ser antes de la cirugía. Esto Muy bien. siempre es súper importante. Y como le decía antes, en aspectos concretos ya relacionados, en el caso concreto de la cirugía por el cáncer de próstata, como son la erección y la continencia urinaria, mejores porcentajes, digamos, de mantenimiento de dichas funciones, y en aquellos casos en los que haya que aplicar algún tratamiento para recuperarlos, pues también mejores porcentajes, digamos, de recuperación, mejores porcentajes de respuesta al tratamiento que se pueda plantear. Estamos en nuestro consultorio médico hoy con el doctor Gregorio Garmendia, lo recuerdo, y estamos hablando, él es urólogo de Policlínica Guipúzcoa y estamos hablando sobre la cirugía robótica para el cáncer de próstata. Pero vamos a hablar de un parámetro que a mí me parece muy interesante. ¿Qué es la biopsia por fusión y qué ventajas tiene frente a la biopsia tradicional a la que estamos acostumbrados? Doctor. De acuerdo. Pues la biopsia fusión es el procedimiento que utilizamos para diagnosticar un cáncer de próstata. Es decir, cuando existe una sospecha clínica, exploratoria, analítica, radiológica, cuando cabe la posibilidad de que un paciente pueda tener un tumor prostático, un cáncer de próstata, tenemos que, lógicamente, antes de tratarlo, confirmar esta situación. Esto se hace mediante una biopsia que consiste, pues, en la toma de un tejido, digamos, prostático por punción. Tradicionalmente se hacía pues con un ecógrafo vía transrectal, pero digamos que era un poco intuitiva, un poco a ciegas. Hoy en día está extendida cada vez más y estandarizada lo que llamamos la fisión, la biopsia por fusión, y el nombre hace referencia a que las imágenes de la resonancia magnética, que son fundamentales, se integran en el proceso de la biopsia dentro del software de la ecografía. Es decir, que estás en el quirófano con la visión, digamos, real de la ecografía, claro, y sobreimpresa de alguna manera la imagen también de la resonancia. Esto permite, digamos, una mejor visualización de la glándula prostática, de las lesiones, digamos, potencialmente sospechosas, potencialmente neoplásicas, y va a hacer que los porcentajes, digamos, de falsos negativos, por decirlo de alguna manera, ¿no?, aquellos pacientes que pudieran tener un tumor y que no se diagnostiquen, disminuyan mucho. Es decir, de alguna manera optimiza los resultados de la biopsia respecto a la biopsia, digamos, tradicional. Claro. Y por otro lado, pues no tiene un hándicap añadido, digamos, ni de tiempo de hospitalización, ni de complicaciones, nada. Es decir, sigue siendo un procedimiento ambulante o de hospital de día, con las mismas complicaciones, que son muy leves, y con la misma buena tolerancia. Y evidentemente esto también da mucha seguridad, porque hemos hablado en innumerables ocasiones de la importancia del diagnóstico precoz, que es clave además en casos como este. ¿Qué consejos les daría, por ejemplo, a los oyentes
que estarían en estos momentos, no sé, pensando en posibles síntomas o cómo podemos estar atentos precisamente a esos síntomas para acudir cuanto antes al especialista? Doctor. Bien, no está demostrado o no está, digamos, no se aconseja un screening masivo de la población a todos, ¿no? Pacientes sintomáticos, no sintomáticos, cualquier edad, etcétera, etcétera. Lo que está claro es que aquellos pacientes que tienen antecedentes de familiares de primer grado, por ejemplo, de cáncer de próstata, o individuos con algún tipo de alteración genética que tenga relación, deben acudir al urólogo para revisiones a partir de los 45 años. Vale. El resto de los pacientes los clasificaríamos, digamos, en dos grupos, así a grosso modo. Uno serían los sintomáticos, lógicamente que eso estaría claro que tienen que estudiarse, si tienen clínica urinaria, si tienen algún tipo de sangrado, algo que les preocupe, no tiene por qué ser un cáncer de próstata ni muchísimo menos, pero lógicamente tendrían que mirarse y también descartaríamos lógicamente este tipo de patología. Entre los asintomáticos, pues bueno, la recomendación suele ser que aquellos que consideren que quieren mirarse, etcétera, etcétera, pues en ningún caso es algo, digamos, que esté mal. Pues igual que uno se puede mirar pues el colesterol, la tensión arterial, solemos aconsejar en esos screening, en esas revisiones, digamos, generales del paciente, pues se puede incluir una pequeña valoración urológica prostática, sería muy aconsejable. Lógicamente, todo aquel que quiera pasarse, que quiera comentarlo, que se sienta un poco intranquilo o angustiado a veces por casos que pueden ocurrir en proximidad, familiares, amigos, etcétera, etcétera, pues lógicamente puede pasarse y le echaríamos un vistazo. Para aportar un poquito de tranquilidad y no darle vueltas a la cabeza. Y ya para terminar, como última cuestión, doctor, este próximo jueves a las 7 de la tarde, Policlínica Guipúzcoa organiza un aula de salud precisamente sobre cirugía robótica en la sala de prensa del Reale Arena. ¿Qué nos podemos esperar de esta charla? Y podremos resolver todas las dudas, imagino. Cuéntenos. Sí, pues nada, todo el que quiera acudir, pues será bienvenido. La charla es un poco más amplia de lo que estamos hablando. Me explico. No solamente vamos a hablar de la urología o del cáncer de próstata, sino se va a hacer un repaso también a otro tipo de patologías. De hecho, el primer ponente es el cirujano general, doctor Elosegui, que va a hablar, digamos, de las indicaciones de este tipo de cirugía robótica en la especialidad de la cirugía general y del aparato digestivo. ¿De acuerdo? Y después hablaré yo, contaremos un poquito la evolución de nuestra experiencia, la evolución tecnológica, hacia dónde pensamos que van y sobre todo un poquito experiencias concretas de pacientes intervenidos, imágenes, vídeos, etcétera, etcétera, explicando, digamos, un poco cuáles son las ventajas de la cirugía robótica y explicando también algo muy importante, es que las indicaciones se van extendiendo cada vez más. Si bien inicialmente, al menos en la urología, se limitaban básicamente a la patología tumoral prostática, luego ya se han generalizado cada vez más, se están generalizando y ahora tenemos aplicaciones en tumores renales, en patología congénita, patología estenótica, incluso tumores vesicales, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, será una visión un poquito de conjunto. Muy amplia. Esperemos que sea amena, etcétera, etcétera. Y luego siempre, pues como siempre, finalizamos con un pequeño intercambio de pareceres con los asistentes e incluso pues aclarar alguna duda diagnóstica que puedan tener, etcétera, etcétera. Muy bien, pues como todos bienvenidos. Sí, pues como estos minutos de radio será muy amena. Lo tenemos, seguro y estamos convencidos de ello. 7 de la tarde este jueves, Policlínica Guipúzcoa, aula de salud, cirugía robótica, entre otras cuestiones, en la sala de prensa del Reale Arena. Pues ha sido un verdadero placer, Gregorio, compartir unos minutos de radio y hablar de la cirugía robótica para el cáncer de próstata y seguro que volveremos a charlar. Que tenga una muy buena semana y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias y nada, pues hasta cuando quieran ustedes. Un Muchas abrazo, gracias. hasta pronto. Igual, Agur, hasta luego. agur.